Las funciones son la principal característica de una hoja de cálculos. El primer paso para exprimir al máximo el potencial de Excel es conocer y dominar todas sus funciones. Esto te permitirá armar todo tipo de plantillas y modelos a medida. Las funciones y fórmulas son justamente lo que hacen tan única y maravillosa a esta hoja de cálculos. Excel trae por defecto 329 funciones predeterminadas, las cuales se explicarán una por una en este manual. Para entender cómo es una función, veamos un sencillo ejemplo con una de las funciones más utilizadas, la función suma. Por ejemplo, en el rango C1, C5 tenemos una serie de números y queremos sumarlos. Podríamos hacerlo celda por celda como se muestra en la celda F18 o también con la función suma como se muestra en la celda J18. El resultado es el mismo, pero vemos que es más cómodo usar la función suma, que nos permite seleccionar todo el rango de la suma en vez de tener que sumar cada celda por separado. Con este sencillo ejemplo hemos querido demostrar que las funciones nos permiten simplificar los cálculos. Podríamos definir una función como una operación o un cálculo sobre determinadas celdas. Algunas personas hablan de funciones o fórmulas de forma indistinta. Si queremos ser un poco más precisos, podríamos discriminar mejor ambas definiciones. Función Excel. Una función es un cálculo predefinido. Excel ya trae 330 funciones predefinidas. Fórmula Excel. Es un concepto más amplio. Una fórmula puede abarcar operaciones entre celdas o combinaciones de funciones. El usuario las arma a medida y según la necesidad. Ejemplos de funciones. Ejemplos de fórmula. La sintaxis de una función se refiere a cómo debemos escribirla. Todas las funciones comienzan con el signo igual, luego se escribe el nombre de la función y finalmente, entre paréntesis se escriben sus argumentos. En la celda C14 hemos escrito una función sencilla para estudiar su sintaxis. 1. Toda función comienza con el signo igual. 2. Luego se escribe el nombre de la función, en mayúsculas. 3. Finalmente se escriben los argumentos de la función entre paréntesis. Esta función la hemos escrito en la celda C16 y luego presionamos el botón Intro para visualizar el resultado. En la medida que leas este manual te irás familiarizando con los nombres y los argumentos de las funciones. Los argumentos de una función suelen referirse a las celdas o rangos en las cuales operará la función u otro tipo de información que requiera la función. Insertar. Existen diversas formas de insertar una función en una celda. Desde el menú Insertar función. De esta forma se abre el cuadro de diálogo de funciones donde puedes elegir la categoría, la función y finalmente completar sus argumentos. Desde el botón FX de la barra de fórmulas, puedes habilitar esta opción desde el menú Ver barra de fórmulas. Esta forma es similar a la anterior, porque también abre el cuadro de diálogo de funciones. Haciendo doble clic en la celda y escribiéndola manualmente. Una vez que conozcas y domines las distintas funciones, verás que esta es la forma más cómoda. En Excel 2002, cuando escribes una función de forma manual, Excel muestra unas etiquetas que te irán indicando los argumentos que debes completar. En la medida que aprendas y domines las distintas funciones, verás que es mucho más cómodo y rápido escribirlas de forma manual. Editar. Una vez que has armado tu función, tienes distintas formas de editarla, revisarla y realizarle cambios. Posicionado en la celda con la función, haz doble clic o presiona la tecla F2. Posicionado en la celda con la función, verás que la misma aparece en la barra de fórmulas. Haciendo clic dentro de la misma también puedes editar la función. Posicionado en la celda con la función, puedes presionar mayúsculas F3 para abrir el cuadro de diálogo de la función. Para editar la fórmula puedes usar tres métodos diferentes, pruébalo ahora. 1. Hacer doble clic en la celda, o presionar F2 en la celda. 2. Seleccionar la celda y editar la función desde la barra de fórmulas. 3. Seleccionar la celda y presionar mayúsculas F3 para abrir el cuadro de diálogo de funciones. Para salir del modo edición utiliza la tecla ESC.